Ya es la temporada de lluvias, el aire se calienta, las calles apestan más de lo normal y en la ciudad nos estamos muriendo de una nube de humo tóxico que nos va a hacer morir a todos. Y yo tengo exámenes, así que vamos a hacer un video sencillo que ya les debía. Y de paso estudio para un examen que tengo porque están relacionados por coincidencia. Vamos a responder a comentarios a mi video sobre el aborto. Como el video sobre la migración, la cosa es bastante contenciosa y soy lo suficientemente afortunado que puedo discurrir sobre la cosa sin que hable de decisiones que tengan un efecto inmediato y personal. Miren, tampoco lo tienen que puedo discutir la cosa en pijama, porque ni soy ni migrante ni mujer, así que esto puede parecer ocioso y hasta chocante a la gente que no comparte mi posición. Y lo mismo va para los comentaristas, creo todos hombres. Pero bueno, yo no veo la discusión como ociosa, si a alguien hago dudar de su posición me doy por satisfecho. Así que empecemos primero por el sencillo. Sensei, la formación del sistema nervioso comienza a partir de la tercera semana de gestación, no en la semana 12. Mis fuentes son mis libros ñoños de embriología. Sí, pequeña imprecisión de mi parte, por confiarme en las declaraciones de Antonio Lascano. Efectivamente, el sistema nervioso central comienza a formarse la tercera a cuarta semana de gestación, y es que aquí la distinción es un tanto sutil. Podemos efectivamente hablar del comienzo de la creación del sistema nervioso central en esa época, pero no podemos hablar de su funcionamiento sino hasta la semana 22 a 24. A la semana 12, por lo que entiendo, todavía se está formando la cosa y no es bajo ninguna circunstancia funcional. Podemos decir que no hay dolor, ni ningún tipo de sensación que nos pueda permitir decir que es persona, sino hasta ya la semana 22 y por lo tanto la 12ª semana parece ser un momento bastante seguro para abortar el producto. Ahora los largos, como la vez pasada los voy a dividir para poder responder mejor. Desde el vamos, encuentro falaz sostener que si uno no es mujer no puede opinar del tema en cuestión. Afirmar tal sentencia sería tan falaz como decir que un ginecólogo no puede hablar de vaginas porque no es mujer, o que un veterinario no puede hablar de animales porque no es uno. Antes que nada quiero molestar muy pedantemente sobre el uso un tanto laxo que se hace en internet de falaz y falacia. Tienen significados muy particulares, e incluso en lugares se supone educados, vamos hasta en libros de porrúa, se habla de la falacia y muy mal. Una falacia es simplemente un argumento en el cual la conclusión no se sigue de las premisas, aunque tenga la pretensión de hacerlo. Podemos distinguir entre las formales e informales y hablar de todos los latinajos que quieran, pero no es el lugar. Ahora tengo que detenerme en argumento, porque una falacia es efectivamente un argumento, y ¿qué carajos es un argumento? Pues es un conjunto de proposiciones de las cuales la verdad de una de ellas se quiere derivar de las demás. Hago hincapié en la derivación porque alguna gente piensa que si una premisa es falsa, la cosa es falaz, y no. Ejemplo, o los gatos no vuelan o está lloviendo. Los gatos vuelan, por lo tanto está lloviendo. La primera y segunda premisas son evidentemente falsas, pero el argumento no es falaz, es válido. Y si de hecho estuviera lloviendo ahora, la conclusión sería verdadera. Ahora hablemos de un argumento falaz con una conclusión verdadera. Si mi gato no es suave, entonces Pikachu existe. Y resulta que de hecho Pikachu no existe, así que mi gato es suave. Pues mal, aquí sí estamos ante una falacia. Estamos ante una falacia de la negación del consecuente. Pero mi gato sí que es suave. Pero bueno, fin del paréntesis. Solo recuerden que hablamos de verdad. Porque creo que en el comentario estamos revolviendo dos cosas muy distintas. El expresar la opinión en un momento o situación oportuna y la veracidad de la opinión. Efectivamente se puede hablar de una falacia si por ejemplo yo defendería que 2 y 2 son 4, pero alguno me dice, ajá, pero el otro día dijiste que 2 y 3 son 8. ¿Con qué autoridad hablas de matemáticas? Pues es irrelevante a mis argumentos sobre si 2 y 2 son 4 mi previo error. Es falaz sugerir que mis resultados son erróneos por un error previo. Igual aquí si se me alegara la falsedad de tal o cual cosa que digo sobre el aborto porque no soy mujer, sería un argumento falaz, un ad hominem del libro de texto. Ahora, sin meterme en la discusión muy profunda e interesante si nuestros juicios morales o frases como debes hacer X tienen valor de verdad, es decir, si estamos discutiendo verdades o no, y que si no tienen, falacias no tendrían cabida aquí, hay que distinguir entre la verdad de lo que decimos y la oportunidad o hasta valor moral de lo que decimos, dónde, cuándo y en qué calidad lo decimos. Ejemplo, AMLO puede decir a los padres de los 43 de Ayotzinapa que opina que sus hijos están muertos, y quizá es verdadero. Supongamos que es verdadero. Todos están muertitos, todos toditos. Pues AMLO sigue siendo un patán de mierda, y en su posición como representante del Estado en la Tierra, lo obliga a hacer todo lo que pueda para buscarlos como si estuvieran vivos. Igual, aquí puedo decir toda la verdad del mundo, pero considerando mi situación con respecto a la reproducción y a un sistema social que me presupone a mí como el que tiene poder de decisión sobre algunos, sino muchos
muchos aspectos de las vidas de las mujeres, pues hacen mi opinión inoportuna. Traté de justificar mi inoportunidad por algún poder de convencimiento frente a algunos, pero bueno, de ahí vengo. Ahora, también se hace una falsa equivalencia, creo yo, con los veterinarios y demás. Ellos, pues de entrada son expertos, yo no soy nadie. Y por otra parte, ellos trabajan en el campo de la ciencia y demás, no de la moralidad. Bien pueden decir cosas como si a tu perro le sigues dando de comer X, se va a morir. Y muy probablemente sea verdadero, pero poco tiene que opinar sobre si está bien dejarlo morir o no. Esa decisión me corresponde a mí como dueño del perro. Igualmente aquí puedo dar todos los argumentos en pro o en contra de la decisión de abortar o no. Corresponde a la mujer últimamente, si siquiera admitimos que los juicios morales tienen valor de verdad, pero bueno, es una bonita transición a lo que sigue del comentario. Ahora bien, si el punto era nada más algo sentimental relacionado a cómo se sienten las mujeres y tal, igualmente creo que es falaz solo centrarse en la mujer ignorando completamente a la figura masculina, o sea, el hombre, padre y progenitor o como quieras decirle. En fin, yo estoy en contra de que la gente utilice eso de solo la mujer puede opinar como excusa para matar a su propio hijo. De hecho, sea de paso, la misma mujer aportó de su parte para que tal caso se diera, caso distinto a la violación. Ok, relacionemos con parte de otro comentario que también me dejaron. Por último, no creo que sea el tema donde solo las mujeres deban de poder hablar. Los oncólogos hablan de cáncer sin siquiera tenerlo. Ahora desprecias totalmente la figura paterna, imagino por tu falta de experiencia. Pero los padres tampoco lo tenemos nada fácil durante el embarazo. Tenemos que proveer todo lo necesario para que salgan las cosas bien, sin contar el factor psicológico. Y hay gente que quieres tener un hijo, pero tu pareja no, y lo aborta. ¿Cómo te sentirías tú al saber que tu hijo fue asesinado sin que tú pudieras hacer nada? Ahí vale madre la definición de persona. Tú sabes que es tu hijo, y toda tu vida será diferente cuando nazca. No me quiero ir a lo sentimental, pero en ese tipo de casos es imposible. Muchísimas gracias, papi. Así que igual, un comentario rápido sobre el último comentario antes de ir a la carnita de ambos comentarios. Efectivamente, la definición de persona que se tiene vale madres, y no solo en situaciones en las que la mujer decide unilateralmente abortar, que tacha a los dos por usar asesinato o matar, cuando una de las cosas en discusión es si de hecho hay un asesinato o no. Han activado mi carta de petición de principio, y la definición vale madres, por las razones que traté de dar en el video. Justamente una de las cosas que traté de problematizar es el ver la discusión del aborto como uno de personalidad, porque las definiciones no hacen que las palabras refieran a lo que refieren, y que por lo tanto el partir de ellas para legislar es un tanto absurdo. Pero bueno, lo que está en el corazón de estos comentarios es el papel del padre en el aborto, y aquí fui un tanto negligente. Pero de por sí el video es un tanto largo, así que decidí dejarlo de lado el asunto. Pero gracias por notarlo. Hablemos del padre. Lo que esta gente alega y muchas otras personas aquí es que los padres, tanto como las madres, tienen un derecho sobre el producto al ser ellos partícipes en el proceso. Digamos que los hombres tienen derecho, igualmente las mujeres, a decidir sobre su reproducción, y que el que una mujer decida unilateralmente interrumpir el embarazo de su producto viola su derecho a la reproducción y paternidad. Y estamos de acuerdo, este derecho implica dos cosas, el tener hijos, pero también el no tener hijos. Nadie me puede obligar a tener chamacos si no quiero. Legislación yo creo que toma de una manera errónea estas preocupaciones es la japonesa, antibasado y azul pastillado Japón, donde se necesita el acuerdo del hombre y de la mujer para abortar, pero no del otro lado, y aquí se esconde el diablo. La legislación esta parecería tener en cuenta la igualdad de ambos derechos reproductivos, los del hombre y los de la mujer. Pero si suponiendo esta igualdad lo aplicáramos a la otra faceta del derecho, es decir, el tener hijos, ¿cómo pues debería de ser para ser consecuente? La cosa se empieza a caer. Si se tomara en cuenta las dos facetas del derecho, que aquí como para interrumpir, es decir, para no tener hijos, se necesita el acuerdo de los dos, también se necesita el acuerdo de los dos para continuar, o sea, para tener hijos. Pero este último caso parece horrible. ¿Qué tal y si yo como hombre decido que mejor no, que no quiero continuar con el embarazo? Pues lo siento muchacha, vas a tener que por decisión del hombre abortar. Y aquí nada más estoy jugando con el lenguaje para mostrar que es absurdo considerar los dos derechos como en situaciones iguales. No estamos hablando de una compraventa en donde se supone intercambio de precio y cosa pensando en una equivalencia entre las dos, en el que si yo no quiero comprar nadie me puede obligar y si no quiero vender igual. Pero estamos hablando de un embarazo donde la decisión tiene consecuencias durante 9 meses, cambios fisiológicos, riesgos médicos y un etcétera que una de las partes sencillamente no siente. La cosa es que yo como hombre puedo en una misma noche embarazar a varias mujeres, y esto desde que tuve capacidad reproductiva hasta que me muera, sin que mi cuerpo cambie más sustancialmente que en expulsar un líquido. Efectivamente, si una mujer decide no tener ya a mi hijo estando embarazada, yo con quizá mucha dificultad, pero principalmente debido a mi situación personal, riqueza, personalidad, apariencia física, etcétera, etcétera, puedo encontrar
encontrar a otra que se quiera reproducir conmigo, la muy desgraciada. El que ella no quiera tener a mi hijo no daña entonces de una manera significativa mi derecho a reproducirme, pero el que se le prohíba a la otra abortar sí viola permanentemente su derecho a no reproducirse y a su integridad corporal. Y esto durante 9 meses de su vida y probablemente muchos años más si es que no muere de una complicación de parto. Podemos ver quizá una objeción en la experiencia de nuestro comentarista como padre, que tuvo que trabajar y contribuir a mantener a su mujer durante el embarazo. Podemos pensar que quizá este trabajo implica tanto como el sufrir un embarazo. Pero, no. En primer lugar, hay que identificar el contexto social en el que es necesario que el hombre salga a trabajar mientras la mujer se queda gestando, el patriarcado. Pero bueno, no conozco la situación particular de nuestro comentarista y su mujer, pero si ella tenía trabajo, pues era uno que no le pagaban sus meses de embarazo o era una remuneración muy ridícula. Pues no habrá que solucionar esto. Tuvo la fortuna de estar con un hombre dispuesto a hacerse cargo, pero ¿y si no? Simplemente la abandonaron, quizá fue una bonita relación pero el tipo se acobardó en el momento y se peló. Pues claramente le importa muy poco al chamaco. Llega nuestra mujer al doctor y sabes, se necesita el consentimiento del padre para abortar. ¿Lo despenalizamos en ese caso? ¿No será penada la mujer que aborte si ha sido abandonada por el padre? Pues como en el otro video habrá que aquí darle la elección ya sea al doctor para cerciorarse que en efecto el tipo la haya abandonado y aseguro que si el tipo no le quiere practicar el aborto como muchos lo hacen, va a alegar que el tipo sigue ahí. Y de todos modos que chingados y como chingados el doctor se va a asegurar de que si la abandonaron o no. O de plano se le deja la cosa al juez, la mujer aborta clandestinamente, la denuncian y el MP y el juez van a tener que cerciorarse que de hecho la abandonaron. Pero claro, ya tuvo que abortar en pésimas condiciones. ¿Qué complicaciones? ¿Para qué? Dale la decisión a quien le corresponde. Que mira, si llega a pasar que la muchacha de la nada se va a abortar sin decir nada, pues de la que te salvaste mi chavo, y de la que salvaron al mocoso. La mujer claramente no quiere tener tu hijo o es tan inestable que al quererlo se arrepintió de la nada, pues qué bueno que no tenga hijos. El comentarista es un tanto personal. ¿Qué tal si a mí me hubiera pasado si mi mujer hubiera asesinado a mi hijo? Pues primero, qué hueva. Si un hijo tengo, el pobre va a heredar unos genes de la mierda. Qué asco. Segundo, si se me muere la mitad del cerebro y consigo a un infeliz que se quiera reproducir conmigo, quiero al hijo, va y aborta. Pues ¿sabes qué? Mejor. Quizá me duela emocionalmente, pero pues no quiere tener hijos conmigo, mejor no. Y claro, si sigo de necio, regresamos a lo primero, puedo conseguir a otra infeliz que se quiera reproducir conmigo. Pero todo esto está medio vago. Así que hablemos del juicio de ponderación. Vamos a analizar esto gracias a herramientas que nuestros tribunales llegan a usar cuando casos así se presentan. Porque los derechos nos acompañan como esa fuerza vinculante al poder punitivo del Estado a todo lugar, y como nosotros a veces chocamos, ellos también lo hacen. Desde que te peleas con tu hermano por el control del Xbox, a que la policía te metió una macana por el culo, a que tú no quieres que tu mujer aborte, pero ella sí. Supongamos que lo último pasó, y que el hombre muy sentido va a presentar su amparo o lo que sea. Mis derechos humanos han sido violados, exijo el amparo y protección de la justicia federal, exijo que esa ley de despenalización se desaplique en mi caso concreto. Se están violando mis derechos reproductivos protegidos en la Constitución y en tratados internacionales. Porque como dice mi Constitución, artículo 4, toda persona tiene el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Así que creo se citarán muchas más cosas y se alegarán violaciones a más derechos, pero seguramente en algún momento se tendrá que analizar el conflicto de los dos derechos y las medidas para solucionar el conflicto, y para ello hay un procedimiento sistemático y más o menos claro, el juicio de ponderación de derechos, en 5 sencillos pasos. Primero, identificar los derechos en conflicto. Segundo, saber si la restricción de derechos es legítima. Tercero, saber si la medida es idónea para proteger el derecho o bien jurídico. Cuarto, saber si la medida es necesaria, es decir, que sea imposible hacerlo de otra manera. Y quinto, examinar si es razonable la medida o proporcional, es decir, un derecho se restringe a la medida en la que otro se amplía. Ahora son pasos sucesivos. Si nuestra medida no pasa alguno de ellos, no se podrá continuar al siguiente paso. Así que la medida se requerirá el consentimiento de ambos padres para abortar. Primer paso, tenemos 2 derechos, a la reproducción, el decidir libre, responsable e informadamente sobre el número y espaciamiento de los hijos, el del hombre y el de la mujer. Pero también tenemos un tercero,
y este es únicamente de la mujer, la integridad personal, o más memeado con el mi cuerpo, mi decisión, o el derecho a decidir sobre mi cuerpo. Porque pues, como todos sabemos y experimentamos, las mujeres tienen que vivir 9 meses con el engendro adentro, además de la lactancia y de las secuelas del parto que las dejan modificadas de por vida, ya sea porque la cosa nació por cesárea o por vía vaginal. ¿Pero hay realmente un conflicto? Es decir, si se niega al padre el poder de decisión, ¿se viola su poder de decisión permanentemente? Pues como vimos, yo creo que no. Puede conseguirse a otra y hacer lo mismo. Sería el equivalente a llegar al absurdo de decir que se está violando el derecho porque no quieren que coja con fulanita. Pero bueno, concedamos que hay un conflicto. Uno quiere decir en un sentido y su decisión perjudica a la otra persona decidiendo en el otro sentido. Segundo paso, pues sí, la restricción es legítima, se está protegiendo el derecho de reproducción del hombre, uno constitucional y contenido en tratados internacionales. Tercer paso, es una medida idónea. Bueno, pues sí, el dejar la decisión del aborto a los dos efectivamente protege el derecho de uno, no hay problema ahí. Cuarto paso, ¿es una medida necesaria? ¿Es imposible encontrar otra manera de proteger este derecho? Aquí ya nos empezamos a patinar. Si como yo piensan que no se viola el derecho al hombre a decidir puesto que se puede ir con otra, ya no se pasa esta fase, el derecho ni se viola. Pero bueno, concedamos como al principio, no hay manera de rescatar el derecho del señor. Y uy, ya llegamos al último punto. ¿Es proporcional la medida? Yo creo que aquí, por más defensor de los derechos del hombre que te creas, ya patinó la cosa tremendamente y es injustificable. Ok, admitamos, el derecho es violado, pero no permanentemente. Insisto, se puede encontrar a otra, pero ¿saben qué es violado permanentemente? El derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo y lo que va a hacer con él durante 9 o más meses de su vida. El violar permanentemente el derecho de una, la mujer, para rescatar la violación efímera de otra persona, pues me parece a todas luces desproporcionado. Y pues no, concluyendo, para mí no pasa esta medida al test de proporcionalidad. Ahora algunos aquí pueden estar muy indignados que no considere al pequeño ingeniero, pero bueno, este es un paso previo que creo ya discutimos en el video pasado, con sus problemas, y pues no entra aquí porque simplemente no es una persona, no es titular de derechos y obligaciones. El comentario es más largo y tiene más puntos, un poco más rápidos de responder, así que acabemos con esto. Creo sinceramente que está siendo muy falaz al inferir que toda idea o persona antiabortista viene de fundamentos religiosos y machistas. Primero, no. Regresemos a las falacias. No es falaz el asumirlo o no, si yo no derivo la verdad o falsedad de los argumentos. Y al principio del video dije muy claramente que no tocaría los argumentos de corte religioso por razones de laicismo. Y bueno, traté de mostrar los argumentos contrarios en una forma más o menos neutral. Si realmente es inútil la penalización del embarazo, hay que despenalizar los asesinatos. ¿Sabes cuántos asesinos están en la cárcel en comparación de los asesinatos totales? Creo que no se entendió mi punto sobre la inutilidad. Las distinguí muy bien de la inutilidad de una ley penando el asesinato, un problema de impunidad, a la inutilidad de la ley como motivadora, no uno de impunidad. El punto central en mi argumento fue la nula efectividad de la ley como motivadora por sí misma, no por problemas de impunidad. Ahora creo que el punto es un tanto oscuro en el video original, así que lo reformulo, chance y pase mejor. Tenemos dos tipos de países, en los que está penado y en los que no. Estas estadísticas incluyen a países con grados no tan jodidos de impunidad como en México. Si la ley motivara, significaría que en los que se está penando, la gente abortaría menos, pues sucede exactamente lo contrario. La ley no motiva, no sirve. Está más que comprobado que la mayoría de los abortos ocurren en mujeres clase medieras. No sé por qué los abortistas tienden a usar a las más pobres como bandera cuando éstas prefieren tener a sus hijos. Chidas tus fuentes, pero bueno, ¿por qué se habla de mujeres pobres? Pues son las más vulnerables. Efectivamente, quizá un ambiente más machista las haga abortar menos, ya sea por elección o no, pero las que deciden abortar son las que más se exponen, primero, a pésimas condiciones y segundo, a una pésima defensa legal. Son las más perjudicadas al penar el aborto y las estadísticas del video pasado lo demuestran. No, la educación no es lo mismo que el estrato social. Hay indígenas que terminan la carrera y clase medieros que ni la secundaria terminan. Ya lo sé, por eso digo, si tomamos a la educación como indicador, hay variaciones como apuntaste, pero sí es un buen indicador. Lo que tú mostraste son casos de excepción. Dice que les cuesta mucho dinero al Estado los abortos clandestinos, pero imagínate, hoy en día las mujeres paren en los jardines de los hospitales porque estos están rebasados. Ahora, los mismos especialistas que tratan a mujeres embarazadas tendrán que tratar a mujeres que quieren abortar. Me pregunto cómo terminará todo.
Igual, chidísimas las fuentes de incidencias de partos en jardineras, pero bueno, ¿no será también que los especialistas que tratan a mujeres con complicaciones por abortos clandestinos dejan de tratar a estas mujeres pariendo en la jardinera? Pues perdón, pero la cosa parece ser una suma cero. En los dos casos se excluyen a las mujeres pariendo en la jardinera. Quizá haya que reforzar nuestro sistema de salud, ¿no? Pero bueno, de elegir a un procedimiento en un ambiente seguro, a estar rescatando mujeres muriéndose, pues si de todos modos se van a excluir a las jardineras, pues yo opto por la primera. Hablas de que ella puede decidir sobre su cuerpo. ¿Y el feto? Pues para eso hablé de la discusión sobre la personalidad. Hay un chingo de métodos anticonceptivos, la mayoría gratuitos. El porcentaje de fallo en su mayoría porque interviene el ser humano en su aplicación, y aún así es mínimo. Y con el uso de 2 o 3 se vuelve imposible la fecundación. Por último, ante casos como el quitarse el condón en alguna urgencia, siempre está la pastilla post-day. Pues sí, la cagamos. ¿Vamos a jodernos por 9 meses y más por una cagada honesta? Hay gente que sí y es muy lamentable. Yo que sé, por no amarrarse bien los pantalones y tropezarse con los chones al atravesar la calle y quedar sin piernas. Pero honestamente, si podemos rescatar las piernas del hombre, lo vamos a hacer y no vamos a joder con el "ay, tal vez si tú pudiste abrochar mejor los pantalones, pendejo irresponsable". No, pues no. Igual con este tipo de accidentes. Y pues no todo el mundo tiene las posibilidades económicas de conseguir la pastilla, ya sea por precio, disponibilidad y un largo etcétera. Por el lado filosófico, creo que te sales mucho de la tangente. Cuando hablas sobre la idea del potencial, de que el ser humano lo es desde la fecundación, sales con, pero puede salir una nariz, como si naturalmente saliera una nariz con la misma posibilidad que un ser humano. Pero el argumento de la potencialidad no toma en cuenta las posibilidades, ¿o sí? Solo la simple potencialidad de convertirse en tal o cual cosa. ¿Es moralmente relevante la posibilidad? Supongamos que lo es. Pues ¿en qué otro caso pensamos en la potencialidad? En las personas en un estado de coma. Potencialmente pueden despertar. ¿Son relevantes las posibilidades de que despierte o no para permitir su eutanasia o no? Pues no. La decisión se deja a los familiares, o por voluntad anticipada. La misma persona decide qué se va a hacer con ella en estos casos. No entra la posibilidad a nuestro cálculo moral. Si no entra allí, ¿por qué entraría en el caso del cigoto? En fin, normalmente tus videos me amplían la mente de alguna manera, pero este solo fue repetir consignas aborteras en bucle. Saludos. Pues sí, en un tema con tanta vuelta y tanta discusión, desafortunadamente no puedo exponer algo tremendamente original. Creo que mi introducción de los nombres rígidos a la discusión es un tanto original, pero bueno. Disculpas por adelantado si la lectura de los comentarios o mi respuesta puede parecer un poco tanto engreída, pero también es un tanto más entretenido hacerlo de esta manera. Así que gracias por ver, espero haya respondido un poco las dudas. El tema es muy amplio como ya lo saben, y sobre todo en el aspecto legal, que es yo creo el más relevante en este tipo de casos, porque pues es lo que seguramente se va a hacer allá afuera. Ha habido un desarrollo bastante interesante, sobre todo en el aspecto internacional, con la Convención Americana de Derechos Humanos, donde en el 4.1 dice que se tiene que proteger la vida desde la concepción por lo general, y ha habido un desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dios mío, me duele la lengua de decir eso, en donde se llegó a un criterio en el que se dice que el general aduce a que puede haber excepciones a esa regla general y que por lo tanto otros derechos que no sean los de la vida del cigoto, en este caso del concebido, pueden ser superados por otros como los de la madre. Pero bueno, como siempre la conclusión es que hay que abolir la propiedad privada y en este caso también el patriarcado. Muchísimas gracias a los Patreons Alfaro Riva Ábalos, Buford, The, Dr. Oxiso, Kazu y Me Quiero Culiar a Fennec.